El Imperio Romano, una inmensa máquina con un potente engranaje que hizo del Mediterráneo su mar, aportando su alto grado de civilización a las más diversas culturas. Les propongo un viaje sobre 3 aspectos de este gran imperio. Primero nos acercaremos a su ejército, instrumento de conquista, pero también difusor de los avances técnicos y sociales de Roma. Viajaremos de Vindolanda a Mérida, donde testimonios arqueológicos y epigráficos nos desvelarán los detalles más humanos de la vida legionaria. También vamos a repasar los fundamentos de la ciudad romana, su urbanismo, su esplendor y su gran nivel de confort, comparable al de nuestras ciudades actuales. Recorreremos plazas, calles, termas de la espectacular Tingat en Argelia, de la mano de una valiente arqueóloga, Násera Ben-Sedik. Y finalmente, Pompeya que renace de sus cenizas ante nuestros ojos. La tragedia de una ciudad enterrada bajo cenizas volcánicas y que nos desvela sus secretos más recónditos. Aquí en España, en la Bética, también una ciudad nos abrirá sus puertas de par en par. Itálica, patria de los emperadores Trajano y Adriano. Una ciudad que apenas vivió algo más de un siglo, pero en la que todavía hoy parece oírse el eco del clamor de los juegos en su anfiteatro. Romano. En la frontera entre Escocia e Inglaterra, los arqueólogos descubrieron la presencia de un recinto fortificado de madera. La excavación se inició en 1950. Entonces se llegó a la conclusión de que varias generaciones de soldados se habían sucedido allí entre el año 85 y el 350 después de Cristo. Un espeso manto de turba cubría dichos vestigios. En este magma compacto, totalmente desprovisto de oxígeno, la materia orgánica suele padecer en menor medida los efectos de la corrosión. Desde hace 40 años, un especialista en legiones romanas, el doctor Robin Birley, se remonta en el tiempo excavando una capa tras otra el espacio de la fortaleza de Vindolanda. ¿Disfrutaba el destacamento de una apacible vida en su destino de la frontera? ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Qué información nos proporcionan todos estos objetos? Las piezas de cerámica finamente decoradas debían adornar las mesas de los oficiales. Se supone que la tropa, entre las guardias y las maniobras, organizaba breves momentos de ocio practicando juegos de estrategia. Bajo el gobierno de Trajano, a finales del siglo I de la era cristiana, los romanos movieron peón en el tablero de un inmenso imperio. En 500 años, Roma fraguó un impresionante dispositivo militar. Primero, durante la época de la República, interviniendo cada vez que uno de sus aliados era atacado. Luego, durante el Imperio, en el que los soldados pasaron a ser verdaderos profesionales, miembros de un ejército entendido como oficio. Los reclutas podían ser movilizados en cualquier momento y se hallaban perfectamente entrenados. Estas legiones consiguieron derrotar a todos sus adversarios. Las tropas de Aníbal, los hoplitas griegos, los guerreros persas, dieron muestras de una tremenda eficacia. Allá donde iban les precedía su fama. Las legiones eran temidas en todos los países de la cuenca mediterránea.
Estas legiones al mando de Cneo Cornelio Escipión desembarcaron en la ciudad griega de Emporión. Es interesante ver la ubicación del asentamiento de Emporión al sur de la bahía de Rosas y también por las características que presentaba la ciudad en ese momento. Actualmente la topografía ha cambiado mucho de época antigua, pero en época antigua la ciudad griega de Emporión estaba formada por dos núcleos urbanos, el sector de la Palayápolis, el actual San Martín de Ampurias, que cerraba una pequeña bahía natural, y el sector de la Neápolis, que la cerraba por el sur, este puerto natural. Por tanto, la ciudad de Emporión presentaba unas características topográficas y unas infraestructuras portuarias que fueron importantes y fueron utilizadas para desembarcar este ejército en el año 218 a.C. A partir de este desembarco, Roma inicia la ofensiva contra el ejército cartaginés e instala el campamento militar de Tarraco. Durante el siglo I a.C. se fundaron muchas ciudades en Hispania, una de las más importantes, Mérida. En el año 25 a.C., según nos refiere Dion Casio, se funda la nueva colonia Augusta Emérita. La denominación emérita obedece a que su primer contingente colonial son estos veteranos de las legiones quinta y décima, quienes van a formar parte de esa inicial población de un nuevo territorio, el territorio lusitano, poco romanizado, un territorio que se va a incorporar al proceso político de Augusto en la península ibérica. Años más tarde, otra nueva generación de ciudadanos, ya plenamente romanizados y conocedores de los usos y costumbres culturales de Roma, serán los que realizarán la gran producción monumental de la nueva capital Augusta Emérita. Capital que sin duda se aproximará a los esquemas metropolitanos, como se puede ver en los conjuntos del foro, el teatro y todos los recintos monumentales de la nueva colonia emeritense. La ubicación de la colonia Augusta Emérita está determinada por los dos ríos, el Guadiana y el Albarregas. La planta está rodeada por una gran muralla que se abría en 4 puertas de ingreso. Incorporaba en el interior las 2 vías principales, en torno a cuya intersección se encontraban los 2 recintos de espacios públicos, el Foro Colonial y el Foro Provincial. Años después de la fundación de su ciudad, los romanos controlaban todo el Mediterráneo. Las legiones desembarcaron en Gran Bretaña en el año 44 en tiempos del emperador Claudio, pero fue el emperador Trajano quien anexó las últimas conquistas, Arabia, Mesopotamia y la Capadocia en el año 105 de nuestra era, Dacia un año más tarde. ¿Pero qué sabemos de la vida de los legionarios en el transcurso de estas campañas? En el año 100, Trajano hizo erigir en Roma una columna de 40 metros de altura coronando lo que debía ser su propio mausoleo. A lo largo de más o menos 200 metros, un bajorrelieve en espiral relataba la campaña del emperador en Dacia, la actual Rumanía. Toda la vida de las legiones se reflejaba en esta minuciosa historia de la que el arqueólogo Salomón Reinach analizó hasta la más insignificante de sus escenas. El bajorrelieve presenta a los legionarios mostrando hasta el más mínimo detalle, cascos, armaduras y resto del equipo. Escenifica batallas, el asalto a las ciudades, pero sobre todo los métodos empleados por el ejército para avanzar en las marchas y la forma de construir las trincheras. Todo ello podía verse claramente representado. Lo único que les faltaba a estos hombres, inmortalizados en piedra, era la palabra. Los arqueólogos de Vindolanda extrajeron de la turba las pruebas que evidenciaban todo el potencial de las legiones de Roma. La fuerza de la legión se basaba en su conciencia de equipo. El grupo se apiñaba en torno al símbolo del imperio, el águila. Pero este poder residía también en la férrea disciplina impuesta a los reclutas. Los legionarios cumplían 25 años de servicio, no tenían derecho a casarse y tenían muy pocos o ningún entretenimiento.
Los días transcurrían entre largas marchas bajo el peso de una armadura de 40 kilos. Cuando estaban atrincherados, se entrenaban. El legionario nacía y pasaba toda su vida empuñando el arma. A lo largo de toda su vida, repetía incansablemente las maniobras, acabando por interiorizar ciertas habilidades que hacían de la legión el cuerpo de armas más disciplinado de la antigüedad. Durante el tiempo que no estaba entrenando, el soldado limpiaba sus armas y su casco antes de que el centurión pasase revista. Si no estaban relucientes, era castigado. Una extenuante patrulla, en el mejor de los casos, apaleamiento o latigazos en el peor de ellos. Si desertaba y era detenido, le esperaba la muerte. En los 4 puntos cardinales, las legiones impusieron lo romano por medio de las armas y la sangre, pero también transformando el paisaje, ya que, en lo sucesivo, habría que proteger este imperio en expansión, aumentando los kilómetros de frontera levantados frente a los bárbaros. Se construyeron numerosos recintos fortificados en los confines de este inmenso imperio. Bajo el mandato de Trajano, las legiones se asentaron en campamentos temporales. En Bretaña, la actual Gran Bretaña, se enfrentaron a temibles guerreros, los pictos. En Vindolanda, las colinas de Bardonmill, frontera natural entre Inglaterra y Escocia, se asomaban a las colinas del norte. Aquí fue donde se consiguió detener la conquista. Fue aquí donde a principios del siglo II de nuestra era, con los emperadores de Trajano y Adriano, donde se jugó gran parte de la suerte del imperio. ¿Cuáles eran entonces los puntos débiles de las legiones? La excavación de la fortaleza de Vindolanda permitió dar con las piezas maestras que desvelaban tal misterio. En la primavera de 1973, los arqueólogos de Vindolanda realizaron un importante hallazgo, una serie de tablillas de madera que parecía tratarse de correspondencia. Pero las inscripciones se presentaron en principio ilegibles. Imposible saber si estos textos habían sido escritos en latín, la lengua oficial de las legiones. ¿Permitiría su restauración descifrar antiguas misivas de 2000 años de antigüedad? Desde los primeros análisis se pudo deducir que estos textos constituían un claro testimonio de la vida cotidiana de los soldados que habitaron el enclave. Un extraordinario hallazgo. Quizá fuese la única. Yo no me lo podía creer. Pero en días sucesivos fueron localizadas más tablillas y de repente nos dimos cuenta de que habíamos conseguido reunir informaciones absolutamente diversas sobre el pasado, ¿entienden? Estas gentes nos contaban aquí lo que hacían en su día a día y eso normalmente no suele suceder en arqueología. Desde 1973 y hasta el día de hoy se han exhumado más de 1000 tablillas. Los arqueólogos las encontraron en el mismo lugar, en un foso a los pies de la muralla. Según ellos, esto constituye la base de un primer misterio. ¿Cómo acabaron allí? Las tablillas eran de roble. Tenían el formato de una postal. En el reverso, el texto en latín. En el anverso, la dirección del destinatario. Pero los manuscritos contaban con algunas lagunas, ya que la madera parecía haber sido pasto de las llamas. Con ello se perfilaba un nuevo enigma. ¿Fue atacada la fortaleza? ¿Fueron quemados sus archivos? Emplearían varios meses de trabajo para descifrar dichos textos. Los epigrafistas esperaban encontrar en ellos detalles de la vida cotidiana. Desde el principio se dieron cuenta de que los autores de los correos habían firmado sus misivas. ¿Qué clase de información sobre el ejército romano podía proporcionar tal descubrimiento? ¿Habían puesto fecha a sus mensajes los legionarios? Sin embargo, unas cuantas tablillas centraron la atención de los especialistas. Relataban hechos excepcionales en el ejército romano, casos de deserción masiva. ¿Cómo explicar este fenómeno en un ejército con una disciplina tan férrea? Los arqueólogos fueron en busca de nuevas tablillas para intentar comprender lo que podía haber sucedido en la fortaleza de Vindolanda en el siglo I de nuestra era.
Gracias a estos mensajes, lograron reconstruir en principio una parte de la vida de un hombre, Flavius Cerialis. Flavius Cerialis era tribuno. Se hallaba al mando del campamento de Vindolanda. Le escribía al gobernador de la provincia y a algunos de sus oficiales y recibía por parte de estos las correspondientes respuestas. El tribuno Cerialis dirigía 480 hombres. Los soldados de la 9ª cohorte Bátava, una unidad de refuerzo con origen en los Países Bajos. El destacamento del campamento de Vindolanda estaba formado por una unidad de infantería y otra de caballería reclutadas en la desembocadura del Rin. Se trataba de una unidad de refuerzo cuyos soldados se convertirían en ciudadanos romanos al cumplir los 25 años de servicio. Cuando llegaron a la frontera del norte, los hombres de la 9ª cohorte relevaron al destacamento que les había precedido en la explanada. Como buenos legionarios, arrasaron con la antigua fortificación para construir la suya, más sólida y mejor adaptada a sus necesidades. El problema se basaba en que sus militares no eran solo guerreros, también eran obreros, leñadores, constructores e ingenieros. Los soldados de Vindolanda eran como hormigas. Cortaban cientos de árboles, cavaban y se atrincheraban cada vez que paraban. En ocasiones arrasaban bosques enteros para maniobrar a su antojo. Edificaban fortificaciones capaces de resistir cualquier tipo de asalto. Una legión de unos 6.000 hombres necesitaba de un par de horas para levantar una plaza fortificada rodeada de un alto cerco y un foso de 2 metros de profundidad. En Vindolanda, el destacamento de Flavius Cerialis construyó una fortificación sin saber si iba a permanecer mucho tiempo en el lugar. Quizás al día siguiente, estos hombres recibiesen órdenes para adentrarse en territorio enemigo. Bajo el imperio de Trajano, a finales del siglo I, 28 legiones, 150.000 hombres, velaban por la seguridad del imperio. Eran ciudadanos romanos, pero la defensa de las fronteras requería cada vez un mayor número de hombres. Al lado de las legiones, las cohortes de refuerzo eran formadas a partir de reclutamientos llevados a cabo en territorios conquistados. Si sobrevivían a los 25 años de servicio, podían obtener también ellos la ciudadanía romana. Serían propietarios de una pequeña porción de terreno. Era a lo que aspiraban los hombres de la 9ª cohorte. Para ellos, la colina de Vindolanda se encontraba en el fin del mundo. Emplearon varias semanas para venir desde la Galia. Algunos llegaron enfermos, víctimas de una conjuntivitis que los debilitaba. Otros habían caído en emboscadas. Flavius Cerialis hacía recuento de sus muertos. A su llegada, los pictos lanzaron su caballería ligera con fuerza y contundencia y se adentraron en las colinas. En los primeros días los soldados debían sobrevivir a base de hurtos. Lo que necesitaban para vivir lo robaban en los poblados enemigos de los alrededores. Lo suficiente como para instalar el campamento y echar raíces en esta húmeda tierra. En cada una de estas racias intentaban hacerse con paja seca para alcanzar uno de los pocos placeres que podía permitirse el legionario: fabricarse un buen lecho. ¿Era este tipo de vida tan dura lo que incitaba a los hombres a desertar o existía alguna otra razón para hacerlo? Los arqueólogos del enclave de Vindolanda esperaban hallar la respuesta en el transcurso de las excavaciones. En invierno, al cabo de unas semanas, la paja fresca empezaba a enmohecerse. La incesante lluvia que caía en el campo lo empapaba todo. Los caminos quedaban arrasados. Entre guardias y entrenamientos, los hombres se reunían alrededor del fuego para saborear su bebida preferida, vino de miel y especias. Jugaban a dados o a las damas. Algunos hombres heridos en combate eran atendidos por el médico del campamento, un griego como la mayoría de los médicos de las legiones. Flavius Cerialis era el jefe de un destacamento similar en una pequeña ciudad. Cada uno de sus hombres dominaba una o más especialidades.
una serie de cualidades muy valoradas en el caso de los soldados, pues los artesanos más reconocidos estaban exentos de ir de maniobras. El recinto fortificado disponía de un hospital que el tribuno hizo construir con grupos de obreros y yeseros. Los leñadores talaban la madera suficiente para calentarse, los armeros fabricaban y reparaban las armas. Los hombres esperaban la llegada del buen tiempo para recaudar los impuestos en los condados circundantes o comerciar con los pueblos vecinos. Para sobrevivir, el destacamento debía vender los productos que él mismo fabricaba: ladrillos y tejas con la estampilla del águila de las legiones de Roma, así como objetos de hierro forjado y joyas. Algunos campamentos albergaban incluso talleres de cerámica. La cohorte contaba también entre sus filas con un zapatero, artesano muy respetado, pues era quien fabricaba y reparaba las sandalias de cuero imprescindibles para los soldados. Estas sólidas sandalias eran fácilmente reconocibles gracias a sus suelas reforzadas con varias filas de clavos. Se trata de un zapato de soldado. Podemos observar los clavos bajo la suela que protegían el calzado durante las marchas. Posteriormente, los arqueólogos encontraron un zapato de mujer en el recinto fortificado. Un descubrimiento excepcional. ¿Qué hace allí entre todos los efectos militares? Muy bonito. Realmente precioso. Sí, estaba por allí. Colóquelo en una bolsa con un poco de agua. Es realmente fantástico. Otra vez zapatos de mujer. Sí, zapatos de mujer. Y en un campamento de soldados. Además de los zapatos de mujer, el equipo localizó zapatillas de bebé dentro del recinto amurallado. Una nueva excavación extrajo de la tierra una espada de madera. Al principio se creía que se trataba de un arma falsa usada para los entrenamientos, pero era demasiado pequeña para haber sido manejada por un adulto. Se trataba en realidad de un juguete. Estos descubrimientos demostraban que vivieron mujeres y niños en el interior de la fortaleza de Vindolanda, a pesar de que los legionarios tuviesen prohibido casarse. Al excavar sus trincheras, sacaron a la luz un entramado de estructuras. La madera y la piedra se encontraban superpuestas con algunos años de diferencia y siguiendo un esquema diferente. No hubo en la explanada de Vindolanda una única fortificación como se había pensado durante mucho tiempo, sino una serie de edificios distintos. Los primeros recintos fortificados fueron construidos con madera. Eran simples estructuras temporales. El ejército romano se hallaba sujeto por aquel entonces a mucha movilidad y cada corte construía sus propias fortificaciones. Pero a principios del siglo I fue construida una fortaleza de piedra. Las legiones se asentaron permanentemente en la frontera. Incluso llegó a florecer un poblado a las puertas del destacamento. La fortaleza de piedra atrajo a poblaciones vecinas que conseguían obtener cierto beneficio económico. Un nuevo poblado vio la luz. Seguramente los jóvenes de la 9ª Cohorte debieron encontrarse allí con jovencitas que se convertirían en sus compañeras, a pesar del estricto reglamento de las legiones. Este pueblo albergaba a comerciantes, familiares de soldados y zonas de ocio. Una de estas zonas se convirtió en uno de los principales símbolos del mundo romano, los baños. Este edificio, compuesto por 2 salas abovedadas paralelas y por una piscina con forma de media luna, era construido normalmente a las afueras del asentamiento. Antes de empezar con sus excavaciones, los especialistas en arquitectura militar se preguntaban si la fortificación de piedra de Vindolanda se asemejaría al resto de las construidas en el resto de fronteras del imperio.
¿Tendría esta gran nave forma rectangular, con el esqueleto edificado alrededor de dos grandes ejes que se cortaban en ángulo recto? ¿Incluiría las filas de barracones destinadas a la tropa? Los arqueólogos suponían que la tradición militar prevalecería y que encontrarían el Praetorium, cuartel general, cuyo corazón estaba formado por la Sala de los Estandartes, un santuario dedicado al culto imperial y a la salvaguardia del tesoro del destacamento. Con la construcción de la fortaleza de piedra, las tropas se asentaron en el territorio que defendían frente a los invasores bárbaros. El doctor Birley pensaba que los soldados se habían aclimatado trabando sólidas relaciones con las personas autóctonas. Una vez más, las tablillas confirmaron dicha hipótesis. El mismo Flavius Cerialis no vino solo hasta estos lejanos parajes. Su mujer y su hijo lo acompañaron. Numerosos oficiales habían hecho lo mismo, como lo demuestran las tablillas registradas con el número de inventario 291 y 292. Correspondencia privada entre la mujer de Cerialis, Lepidina, y la esposa del prefecto de un campamento, Claudia Severa. Saludos de Claudia Severa a su querida Lepidina. El tercer día de los idus de septiembre, hermana mía, desearía sinceramente que pudieses venir a visitarnos para mi cumpleaños. Con tu presencia me harás ese día muy agradable. Saluda a tu querido Cerialis. Mi Aelius y mi hijo pequeño te saludan. Cuento contigo, hermana mía. Cuídate, hermana mía, querida. Así también yo seré feliz. Saludos. Querida Claudia, como te prometí, pedí permiso a Cerialis para ir a verte y me dijo que ya lo sabía y que os visitaremos juntos. Recibirás otra misiva indicándote cómo y cuándo nos veremos. Besos a tu Aelius de mi parte, hermana lejana, mi alma gemela. Ningún texto mejor que las tablillas de Vindolanda pusieron en evidencia los cambios de costumbres en el ejército romano. Los reclutas de las tropas de refuerzo afrentaron una regla fundamental de la legión: fundaron familias en su asentamiento. Con ello podemos llegar a comprender por qué desertaron tantos hombres. Podemos imaginar por qué los soldados desertaban. Muchos de ellos debían convivir con alguna joven del pueblo, de tal manera que cuando fueron enviados a Dacia, la única solución mientras no transcurriesen los 25 años era desertar, escapar huyendo a través de las colinas durante varias semanas a la espera de que el regimiento se marchase y así regresar para vivir tranquilos. Siguiendo las huellas de Cerialis y de sus hombres, la investigación llegó aún más lejos. Los arqueólogos reconstruyeron la cadena de acontecimientos que hicieron que las tablillas llegasen hasta nosotros. Analizando la zona de extracción, descubrieron que las tablillas formaban un bloque compacto. Las mejor conservadas se hallaban en el corazón de dicho bloque. Las de la superficie habían sido pasto de las llamas e incluso algunas de ellas se encontraban prácticamente reducidas a ceniza. Intentaron reconstruir las circunstancias particulares de la escena que probablemente tuvo lugar hace unos 2000 años en el recinto fortificado de Vindolanda. Tras varios años de acuartelamiento, la 9ª cohorte bátava fue enviada al Danubio. Antes de abandonar el lugar, Flavius Cerialis quemó precipitadamente todos los archivos. Pero ese día llovió y la tormenta apagó las llamas.
Cuando lanzó la hoguera a los archivos del campamento, ¿era Cerialis consciente de lo que le esperaba? Dichosos aquellos de sus hombres que decidieron desertar. En el mes de marzo del año 105 después de Cristo, el emperador Trajano atravesaba el Danubio a miles de kilómetros de Vindolanda. Antes de lanzar una gran expedición hacia el este y Mesopotamia, Trajano invadió Dacia, la actual Rumanía. 8 legiones se instalaron más allá del Danubio para proteger esta lejana colonia enclavada en pleno país bárbaro. Pero, ¿qué pretendía hacer Trajano a orillas del Danubio, a miles de kilómetros de Roma? Las campañas de la novena cohorte en Dacia fueron duras y muy crueles. Esta guerra es la que reprodujo la columna de Trajano sin omitir el más sórdido de los detalles. Las legiones se enfrentaron a las caballerías sármatas avanzando violentamente con su infantería como si de una devastadora ola de acero se tratase. Completamente acorazados, hombres y caballos eran todo uno, pero sus afiladas armas no conseguían doblegar a las implacables legiones. El ejército de Roma avanzaba imparable arrasándolo todo a su paso. Las batallas fueron numerosas y sangrientas. Ninguna de las partes beligerantes retuvo a alguien como prisionero. En este conflicto, como en toda guerra, fue la población civil la que más sufrió. Las mujeres, ancianos y niños, cuando no eran masacrados, eran deportados. Va victis, ay de los vencidos. La huella de Flavius Cerialis y de la novena cohorte bátava se pierde en Dacia. Trajano, extenuado, murió en el año 117, al regreso de su última campaña a orillas del Éufrates. Cuando Adriano accedió al poder, comprendió rápidamente que la época de la expansión era agua pasada. El nuevo emperador decidió rodear el imperio con una línea de defensa formada por miles de torres de vigilancia, murallas y fosos. Esta frontera, delimitando el territorio, tenía como misión frenar y abortar cualquier posibilidad de ataque bárbaro. En Germania, Oriente y África había varios miles de kilómetros que defender con solo 130.000 hombres. El ejército romano dedicó sus últimos esfuerzos a la construcción de esta barrera. También en Gran Bretaña los legionarios se protegieron tras este aparente dique. Una muralla de 6 metros de alto, de 2 a 3 de ancho y 130 kilómetros de largo cercaba el norte de la isla. Un profundo foso bordeaba esta obra. Un camino avanzaba en paralelo, comunicando una fortificación con otra. Vindolanda se encontraba en el centro del dispositivo y Adriano la visitó personalmente. Iniciados en el año 122, los trabajos finalizaron 5 años más tarde. Un gran número de unidades participaron en la edificación de esta ingente obra. Cada kilómetro y medio, un pequeño bastión albergaba a un puñado de soldados de infantería y algunos de caballería. Pero la protección del imperio empezaba a salir cara, muy cara. Las legiones de Roma se debilitaron, como lo prueba un reciente descubrimiento. A 100 kilómetros al norte de la muralla de Adriano, las excavaciones de varios poblados pictos sacaron a la luz tesoros numismáticos, miles de monedas romanas en el corazón del territorio enemigo. ¿Cómo habían llegado hasta allí? Para los pictos de Escocia, estos soldados con relucientes armaduras constituían un verdadero misterio.
El mantenimiento de las tropas en la frontera tuvo nuevas consecuencias. Los encuentros culturales se multiplicaron, facilitando una cierta forma de mestizaje. Todavía anclados en la Edad de Hierro, los pictos tenían mucho que aprender de estos hombres venidos del este, pero también ellos tenían mucho que enseñar. Se estaba gestando un nuevo mundo. ¿Quién podía imaginar que algún día los romanos pagarían caro mantener la paz y proteger el imperio? Si contemplamos en un mapa lo que fue el Imperio Romano, no podemos dejar de asombrarnos de su inmensa extensión. Roma se superpuso a infinidad de pueblos distintos, supo atraerlos e integrarlos en su cultura, dando lugar a los más diversos sincretismos. Transformó 1000 realidades en la realidad de Roma. Este hecho se puede observar en la monumental y bien conservada Tingad o en otras ciudades de la actual Argelia y Túnez. La inteligente gestión del agua, los equipamientos públicos, termas y letrinas, las bibliotecas, los mercados. Su moneda única, el denario, que sería nuestro actual euro, es solo una pequeña muestra de la gran herencia que nos dejó el imperio. Cuando los hombres de la Tercera Legión Augusta desembarcaron en las costas del norte de África, Roma tenía más de 600 años de antigüedad. Numidia ardía bajo el sol. El aire se impregnaba del embriagador perfume de las carrascas recalentadas. Pero estos hombres ya estaban acostumbrados a dicho tipo de clima. Había entre ellos algunos veteranos de las campañas orientales del emperador Trajano. Nos situamos en el año 100 de nuestra era. El Imperio Romano se hallaba en pleno apogeo. La ciudad resplandeciente, Roma, era la capital de un inmenso territorio. El Mediterráneo en su totalidad era romano desde casi ya 200 años. ¿Cómo lograron realizar los romanos dicha proeza? ¿Cómo consiguieron someter a millones de extranjeros, galos, mauritanos, númidas, egipcios, árabes o partos? ¿Cómo construyeron estas ciudades en medio de inhóspitos parajes, atrayendo a poblaciones tradicionalmente nómadas? ¿Cómo podían controlar un territorio de 16 millones de kilómetros cuadrados y de 80 millones de habitantes? Los que creyeron durante mucho tiempo que los romanos se habían impuesto solo con la fuerza de sus legiones se equivocaron. De hecho, Roma se alimentó de la extraordinaria vitalidad africana. Las ruinas de las ciudades perdidas del norte de África conservan el recuerdo de esta misteriosa alquimia entre dos pueblos diferentes, dos mundos, dos civilizaciones. Pero antes de llegar hasta aquí, fue necesario que Roma se deshiciese de todos sus adversarios para que no pudiese constituir ningún tipo de obstáculo nunca más. Toda la suerte de la gran epopeya romana se jugó sin duda a orillas del Mediterráneo. Siglo II a.C., a las puertas de África, Cartago, la odiada rival, impedía a Roma reinar en solitario en este gran mar interior. Durante mucho tiempo los elefantes de Aníbal hicieron pesar sobre la península italiana una cruel amenaza. Los romanos no querían encontrarse con el enemigo llamando a la puerta de su ciudad. Querían ser los dueños y señores de las rutas marítimas que les abrirían las puertas de un floreciente comercio con Oriente Próximo y Egipto. Si las legiones conseguían tomar Cartago, la ciudad púnica sería borrada de la faz de la tierra.
En el año 146 a.C., las legiones de Escipión Emiliano conseguían tomar Cartago tras muy duros combates. Para no rendirse a su eterno enemigo, sus habitantes se arrojaron a las llamas de una enorme hoguera. De la ciudad púnica, los soldados romanos solo dejaron un manto de ceniza. La arrasaron a conciencia, como para conseguir borrar hasta su recuerdo. Los arqueólogos encontraron la huella de esta rica capital. Un estrato formado por un amasijo de carbón, plomo fundido, ladrillos y cerámica. Los legionarios redujeron Cartago a cenizas. La ciudad romana se construyó sobre esos terribles cimientos, pisoteando el cadáver de su enemiga. En lo sucesivo, las puertas de África quedaban abiertas. Se inició una nueva conquista bajo la espada de las legiones de la ciudad eterna, Roma. Mare Nostrum, nuestro mar. Es así como llamaban los romanos al mar Mediterráneo, lago interior de un imperio que se extendía desde las islas británicas a las orillas del Éufrates. Nada pudo resistirse a las armas de la República. Con la entronización del primer emperador, Augusto, en el año 27 a.C., las fronteras del imperio quedaron fijadas. Roma fue tejiendo su tela de araña por África y Occidente, sobornando a los soberanos vencidos, llegando a acuerdos con las élites locales o nombrando gobernadores de provincia. Luego prosiguió la conquista hacia el este, siguiendo la huella de Alejandro el Grande. En el año 105 el emperador Trajano lanzó sus tropas contra los guerreros partos de Mesopotamia. Las legiones romanas extendieron las alas de sus águilas por las montañas de Anatolia, las laderas del monte Zagros y el desierto sirio, como una más de las innumerables marcas que dejaban a su paso. Más hacia el sur, en la actual Arabia, Trajano logró lo que nadie había conseguido antes: someter a la civilización nabatea. Este gran estratega consiguió atravesar la cadena de acantilados que había preservado a Petra de cualquier posible invasión. Se erigieron nuevos templos y los ingenieros tallaron también su roca, una nueva joya del decorado de los teatros romanos. Arabia estaba dominada. El águila de Roma cobijaba a 80 millones de personas de diversas culturas y confesiones. Su dominio se sucedería a lo largo de 300 años. En el año 100, la tercera legión trajana se instaló en Tingat, Tamugadi, en el norte de África. Cuando descubrieron las ruinas de Tingat y las del resto de ciudades romanas del norte de África, los arqueólogos franceses estaban seguros de poder probar que Europa había llevado la civilización a golpe de legiones a los pueblos bárbaros del Magreb. Así quedaba justificada la colonización de estos territorios, haciendo de las tropas coloniales las nuevas legiones de Occidente. No eran capaces de imaginar que no fue África la que se hizo romana, sino Roma la que se hizo africana. En el siglo XIX, en pocos años, decenas de arqueólogos se dedicaron a sacar a la luz esta ciudad muy pronto conocida como la Pompeya de África. Hay que decir que sus dimensiones eran tan impresionantes como el hecho de que se transportasen hasta allí todos los materiales utilizados en su construcción. La piedra, el mármol, viajaron decenas, incluso centenares de kilómetros hasta llegar a esta ciudad de las Augès, perdida en medio de las montañas. Como estaba asentada sobre un cuadrilátero perfecto, se creyó durante mucho tiempo que el plano de Tingat era un calco del de un campamento de la Legión. Pero para comprender los vestigios dejados por sus habitantes era preciso remontarse en el tiempo hasta llegar al momento de su fundación. Este minucioso plano contenía un mensaje que solo los especialistas en arquitectura antigua han sido capaces de descifrar. Lo primero que nos sorprende en esta vista aérea es la perfección geométrica del plano de Tingat.
Es un plano tan perfecto y también tan extraño que al principio creímos que se trataba de un tipo de plano determinado, del plano de un campamento romano pura y simplemente calcado. Cuando se observa la organización interior, una vez superado este estadio de observación del plano cuadriculado, del plano octogonal, nos encontramos con todos los elementos de una ciudad romana y comprendemos lo que representaba Timgad para los que la concibieron inicialmente. Un verdadero escaparate de lo que era la civilización romana, el mundo romano, en un país en vías de ser ocupado en estas altas llanuras del norte de las Aurès. Lo más representativo del urbanismo romano en este plano de Timgad es la ubicación del Fórum en pleno centro de la ciudad, en la intersección de los dos ejes principales, el de Cumamus Maximus y el Cardo Maximus. Un buen ejemplo del urbanismo romano lo tenemos en Itálica. Itálica Adrianea, cuna de los emperadores Trajano y Adriano. Destaca por el aspecto de sus calles, con 8 metros de ancho para la calzada y 4 metros para cada uno de los pórticos laterales. La ausencia de huellas de ruedas en las losas del pavimento hace pensar en un tráfico preferentemente a pie, como de paseo y disfrute de un paisaje urbanístico desconocido en ciudades provinciales hispanas. El apogeo de Itálica fue tan esplendoroso como efímero. Los daños irreparables empezaron por arruinar edificios públicos y privados, gravísimamente afectados ya en el siglo III. Se inicia entonces el ocaso de Itálica y una degradación que irá en aumento durante los siglos IV y V. El brillo de la ciudad más carismática de la Bética y una de las más afamadas de Hispania se había extinguido definitivamente. No solo en el norte de África tenemos estos ejemplos fantásticos de urbanismo romano, en toda la cuenca mediterránea y también en la península ibérica, en las 3 Hispania de la antigüedad, tenemos ciudades impresionantes, ciudades que han sido las madres de nuestras ciudades actuales, como por ejemplo en Bárquino, la Barcelona actual, que debe su fisonomía del casco antiguo que conocemos hoy como barrio gótico al trazado, a la invención, digamos, de los romanos de este urbanismo realmente moderno y contemporáneo. Estamos ahora aquí junto al templo romano, los vestigios monumentales más antiguos de la ciudad. Antes del cambio de era, más o menos lo podríamos fechar hacia el 10-5 antes de Cristo, un templo con capiteles corintios que estaba en el centro del foro de la plaza antigua de la ciudad, que más o menos viene a corresponder con un ángulo de la plaza de San Jaime, centro todavía vital de nuestra ciudad, con sus organismos públicos y políticos. En el urbanismo de las ciudades romanas era muy importante el papel que jugaban las puertas de la ciudad. En el caso que nos encontramos ahora, la puerta de mar de la colonia Bárquino era una de las puertas monumentales de la ciudad, construidas en el Alto Imperio y remodeladas a partir de los siglos III, inicios del siglo IV. En esta puerta conservada observamos la presencia del paso de peatones, que es el único que nos ha llegado hasta nuestros días. Regresamos a Timgad. La arqueóloga argelina Nasserah Ben-Zedik ha consagrado toda su vida a la antigüedad romana en el norte de África. Sabe que la civilización púnica no esperó a los romanos para construir ciudades a orillas del Mediterráneo. Sin embargo, hacia las tierras del interior, la urbanización no era tan evidente. Las altas llanuras en las que Timgad se encontraba engastada acogían a menudo a poblaciones nómadas. La región distaba mucho de ser un lujoso paraíso. La ubicación de la ciudad en este lugar es un verdadero misterio. ¿Qué tipo de riquezas pensaban hallar sus fundadores? ¿Quiénes pusieron la primera piedra de la ciudad? ¿Por qué se asentaron en parajes tan inhóspitos? En la propia ciudad es donde podemos hallar los primeros elementos para obtener las correspondientes respuestas.
Timgad, como todos sabemos, fue fundada por el emperador Trajano en el año 100. Al principio con un pequeño grupo de ciudadanos romanos, entre los cuales había civiles y veteranos de guerra. Lo que nos interesa para demostrar que este es uno de los pocos veteranos de los que tenemos indicios y que se encontraba allí en el momento de la fundación de la ciudad es la expresión que nos dice: Misui honesta missione ab Imperatore Traiano Optimo Augusto Germánico Dácico Pártico, que quiere decir que fue enviado o licenciado con todos los honores por parte del emperador Trajano. Esto nos sitúa en el momento de la fundación, y calificarlo como licenciado con todos los honores indica que el soldado estaba retirado, tratándose, por tanto, de un veterano de guerra. A principios del siglo II de nuestra era, las legiones se asentaron definitivamente en Numidia, al norte de las Ogues, en el gran campamento de Lambés. Se encargaban de vigilar una vasta región, la Mauritania cesariana, que comprendía la mayor parte de la actual Argelia. Pero para Roma no se trataba tanto de ocupar el territorio como de divulgar su civilización. Tras haber vencido, los legionarios guardaban sus espadas. Contaban entre sus filas con los mejores especialistas: ingenieros, arquitectos, obreros especializados en la construcción. Edificaban ciudades atendiendo a la más pura tradición romana, pero no solo se dedicaban a esto, ya que la mayor parte del tiempo también la empleaban en fundar una familia. Los soldados de las cortes auxiliares veían coronado su apoyo con un regalo de Roma, la ciudadanía. Les era remitido un diploma redactado. Una copia exacta se colgaba en el Fórum de Roma. Tras 25 años de servicio, los veteranos de guerra y sus hijos eran romanos de pleno derecho. Entonces se vestían con la toga, signo distintivo de los ciudadanos romanos. Podían comerciar y enriquecerse lo suficiente como para ordenar que se erigieran estatuas en homenaje a su benefactor. Bajo las losas del Cardo y del Decumanus, las dos grandes avenidas de la ciudad, los arqueólogos hallaron la prueba definitiva de la extraordinaria modernidad del urbanismo romano. Los ingenieros lo tenían todo previsto. No había una única red de desagües en Timgad. De hecho, la ciudad se concebía como una inmensa cisterna donde todo el agua se recuperaba, ya que la ciudad romana era una gran consumidora del preciado líquido. En sus entrañas, un vasto dispositivo de depósitos de decantación recogía las aguas usadas y las corrientes. Todas eran pacientemente filtradas. Un sistema de canalizaciones las transportaba luego hasta las decenas de fuentes que adornaban las esquinas de las calles. El agua manaba por todas partes. Timgad era un oasis. Este agua alimentaba sobre todo las termas públicas y privadas, donde se reunía toda la población sin distinción de clase u orden. La mayoría de ellas eran gratuitas. Timgad es una ciudad que en la antigüedad disponía ya de todos los servicios básicos de una ciudad moderna, tanto en lo relativo al abastecimiento de agua, lo hemos comprobado con las canalizaciones, acueductos, conducciones que llegan aquí a las termas, fuentes, como en la red de evacuación de las aguas residuales. Hemos podido comprobar, por ejemplo, que en las letrinas hace 19 siglos ya existía el retrete, lo que llamamos hoy en día el inodoro, y que en muchas ciudades actuales aún no existe. Así que Timgad ya en esta época contaba absolutamente con todas las comodidades necesarias en lo que se considera una ciudad moderna. La paz romana reunió a pueblos tan diferentes como los hispanos tracios, los galos, sirios o númidas.
En el norte de África, Roma no impuso la uniformidad de su civilización por medio de la violencia. La máquina de la integración pasaba por realizar actuaciones en el entorno urbano. Los templos y arcos de triunfo simbolizaban un claro ejemplo de pertenencia a la patria romana. La participación en fiestas arraigaba ciertas tradiciones. Un edificio, por encima de todos, atestiguaba la adopción de ciertas costumbres: el anfiteatro. El anfiteatro de la antigua Tisdrus era el tercero del imperio tras el Coliseo de Roma y el de Capua. Sus vestigios restan importancia a la especie de aldea moderna de El Yem, que solo cuenta hoy en día con plazas para 10.000 personas. Bajo el imperio, la ciudad romana contaba con 40.000 habitantes y el anfiteatro podía acoger hasta 30.000 personas. Bajo el imperio, la ciudad romana contaba con 40.000 habitantes y el anfiteatro podía acoger hasta 30.000 personas. Los espectadores de la ciudad y los venidos del campo asistían a suntuosos espectáculos financiados con ayuda de generosos donativos. Se deleitaban con los combates de gladiadores y las cacerías en las que los hombres se enfrentaban a animales salvajes en un decorado de sabana fielmente reconstruido. La difusión de la mentalidad y del modo de vida romano pasaba también por ofrecer este tipo de espectáculos. En unas decenas de años, Roma consiguió imponer hasta sus entretenimientos. Los teatros y anfiteatros atraían a las poblaciones del campo. Estos monumentos no solo estaban impregnados de tradición arquitectónica romana, todo estaba concebido para atraer al mayor número de extranjeros a la ciudad. Los anfiteatros jugaron un papel esencial en la conquista de los corazones. En el siglo II, la capital del mundo romano contaba con aproximadamente 1 millón de habitantes. Rebasó con creces el recinto de las 7 colinas, donde se habían fijado sus límites en el origen en el año 753 a.C. Roma era el corazón del imperio. Era el lugar de residencia de los emperadores, donde se erigían los suntuosos templos en los que se celebraban los cultos imperiales. La afición por las tareas administrativas de los romanos se reflejaba en los forum o en las basílicas que albergaban oficinas y comercios. Corazón del imperio, Roma vivía de los productos recibidos llegados a Ostia en barco, desde los 4 puntos del Mediterráneo. El trigo de Egipto, el aceite del norte de África y de la Bética y el vino de la Galia abastecían a la madre de todas las ciudades. Con el tiempo la ciudad aumentó su densidad y se hizo cada vez más cosmopolita. Era el vivo reflejo de la fantástica diversidad de las tierras que dominaba. El viajero que sobrevuela Tingat percibe de inmediato la perfecta disposición de esta cuadrícula dividida en pequeños islotes de idéntico tamaño. La ciudad fue concebida para ofrecer a cada uno de sus habitantes una casa del mismo tamaño que la de su vecino. Sin embargo, ciertos privilegiados ocuparon espacios mayores de inmediato. En el interior mismo de la ciudad, los arqueólogos hallaron moradas de 400 metros cuadrados. La ciudad creció a un ritmo frenético. El fórum, demasiado pequeño, solo pudo acoger la basílica y algunos templos. Un mercado fue también construido extramuros. La región vivía sumida en la paz. $50 años después de su construcción, Tingat solo estaba prácticamente poblada por númidas. Los romanos de origen eran minoría. La administración de la ciudad volvió a manos de los autóctonos impregnados de cultura grecolatina. El poder local se afirmaba según la voluntad de Roma, y sería Roma quien iría precisamente aún más lejos al permitir a los provincianos acceder a puestos de gran responsabilidad. Desde el año 48 de la era cristiana, el emperador Claudio obró de manera que se llevase a cabo este reconocimiento de las élites provinciales, aprobando la promoción jurídica y política de los galos. Esta integración fue la clave del gran éxito de la civilización romana.
Alrededor de todo el Mediterráneo, decenas de pueblos aceptaron voluntariamente pasar a estar bajo el área de influencia de Roma, sinónimo de riqueza y poder. El acceso a la ciudadanía ofrecía verdaderas oportunidades de promoción social. Nada era inamovible en este mundo en el que el origen étnico no tenía influencia alguna sobre el destino de los hombres. Roma se enriqueció y enriqueció a sus provincias. En el año 100, el fundador de Tingad, el emperador Trajano, originario de Hispania, lanzó una gran campaña de plantación de olivos en el norte de África. Su sucesor, Adriano, hizo lo mismo. Los dos hombres concedieron importantes ventajas a los campesinos que se dedicasen al cultivo de dicho árbol. Los empresarios númidas y mauritanos no soñaban entonces más que en una cosa: acceder a la ciudadanía para poder beneficiarse de ventajas fiscales y vender su producción por todo el imperio. Entonces, ¿cómo extrañarse de que estos hombres adoptasen con tanta facilidad las costumbres de Roma? El paisaje del norte de África se transformó profundamente a lo largo de decenas de kilómetros cuadrados. El aceite llevó la prosperidad a las ciudades de Sufetulá, Dugá, el Yemen, Túnez y también a nuestras ciudades béticas. Las colonias fundadas por Roma se convirtieron en el pulmón de la romanización en el norte de África. Trajano no se equivocó al lanzar una expedición de veteranos de la Tercera Legión a un desierto. Construyeron allí toda una ciudad, donde no había nada. 50 años más tarde, los hijos de Tingad se alistaron en las legiones para defender el imperio y convertirse en ciudadanos con todas las de la ley. Trajano lo vio claro. Se funda una ciudad no solo para conquistar un territorio. Se funda una ciudad para atraer a la población. Se funda una ciudad para asegurar el reclutamiento de la legión, para que la legión empiece a reclutar en la zona y en el extranjero. Cosa que se hizo. Y en tercer lugar, también para motivar y hacer que la ciudad, la región, se desarrolle desde el punto de vista económico y atraiga a otras poblaciones que aún no son romanas, para que les resulte atractivo el llegar a serlo. A mediados del siglo II, Tingad contaba con 15.000 habitantes. Cartago se convirtió en la capital del África proconsular y la tercera ciudad del imperio con 500.000 habitantes. Los legionarios romanos se casaron con mujeres númidas. Sus hijos servirían en el ejército. Dos civilizaciones se fueron aproximando al ritmo de las alianzas. En las estelas funerarias de Tingad cohabitaban los dioses bereberes, púnicos y romanos. Algunos dioses locales consiguieron sobrevivir, otros se fundieron con los dioses del panteón de Roma. Así es como nació un Saturno africano, de la fusión del dios Baal de los púnicos y del Cronos de los griegos. Las lenguas coexistieron, las divinidades se entremezclaron. En algunos mosaicos encontramos la prueba fehaciente de este formidable sincretismo. La ciudad de Roma, rodeada por sus provincias, representadas por rostros de mujeres tocadas con signos distintivos originales. África está aquí, con un tocado en forma de trompa de elefante y dos colmillos de marfil. El resultado de este mestizaje será extraordinario. Los escultores africanos de los capiteles corintios añadirán hojas de acanto a sus obras hasta dotarlas de un decorado barroco. Mezclarán el mármol con la piedra y los adornos, haciendo morir de envidia a los artistas de la Roma imperial. El enriquecimiento de las burguesías municipales permitirá el desarrollo del mosaico de lujo con el que los maestros engalanarán todo el imperio.
En el año 191, esta tierra será la cuna de una de las más grandes dinastías imperiales, los Severos, originarios de Tripolitania, la actual Libia. En el año 212, Caracalla promulgó un edicto revolucionario. Otorgó la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. Era la consecuencia de 500 años de romanización. En el año 244, Filipo el Árabe, nacido a 90 kilómetros de Damasco, en Siria, sucedió a Severo Alejandro, también nativo de esta ciudad. Muchos de los que dirigieron el imperio con posterioridad no eran naturales de Roma, pero eran el fruto de este mestizaje de culturas iniciado con la política de conquista romana. Pax Romana, la paz romana, no pasó desapercibida, y aunque el imperio fue construido a golpe de espada por las legiones, fue una política de tolerancia e integración la que permitió a Roma mantenerlo a lo largo de 500 años. El Imperio Romano acabó dividiéndose en dos. El unificado de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, y el de Occidente, muy fraccionado, que terminaría siendo el germen de las culturas y nacionalidades actuales. Pero 4 ciudades quedaron paralizadas en el tiempo: Pompeya, Herculano, Estabias y Oplontis. La lluvia de cenizas y piedras volcánicas que la erupción del Vesubio provocó sobre Pompeya acabó con la vida de miles de personas y con la ciudad. Sin embargo, este hecho nos ha permitido conocer a los pompeyanos, su entorno, sus usos y costumbres, su sentido del humor y de la ironía. Reviven ante nosotros, y al volver a pensar en ellos, se cumple su deseo de lograr la eternidad, según la entendían los romanos. Hasta el descubrimiento de Pompeya, los arqueólogos no habían resucitado más que ciudades destruidas, arrasadas a pocos centímetros del nivel del suelo en el mejor de los casos, o hasta los cimientos en el peor de ellos. Estos enclaves permitieron diseñar el plano de las ciudades romanas, pero se ignoraba casi todo sobre la mentalidad de sus habitantes. Los fragmentos de algunos frescos dejaban entrever un universo incomprensible. Pero ¿quiénes eran estas gentes? ¿Cómo representaban su mundo? ¿Cómo vivían? En todas las viviendas descubiertas a lo largo y ancho del Mediterráneo, los mosaicos de los suelos permitían adivinar la belleza de las casas romanas. Había motivos suficientes para alimentar la frustración de los arqueólogos. En Pompeya los mensajes del pasado se exhibían por todas partes. Bien, y ahora nos adentramos en la parte del almacén de la casa denominada de los castos amantes. También en este lugar toda la vida fue barrida en cuestión de segundos. El molino de harina que funcionaba la noche anterior se paró bruscamente y la nube de fuego sorprendió en las cuadras a personas y animales. Cada día que pasa, la excavación saca a la luz nuevos recuerdos de un instante de la historia literalmente inmortalizado con la última erupción. El recuerdo de una intensa vida también quedó grabado en el yeso. Detrás del mostrador encontramos una serie de grafitis muy interesantes. Se trata de cifras que fueron grabadas aquí por el propietario de la panadería. Observemos esto. Podemos ver una secuencia de números. El 22, un 6, luego un 8 y un 3, 8, 5, otra vez un 8, luego un 9 y un 6. ¿Qué pueden significar? Bueno, quizá a partir de estos pequeños grafitis podamos imaginar algunas escenas de la vida cotidiana. Por ejemplo, la del niño que va a la panadería para comprar pan y dice: mañana pasará mi padre a pagar, luego te traigo el dinero. A continuación el panadero anota el importe en la pared de manera secuencial realizando una especie de cuenta.
Como muchas de las ciudades de provincias, Pompeya era un centro comercial muy animado. Las paredes de los comerciantes conservaron la lista de las verduras y sus respectivos precios. Los productos frescos provenían de los jardines y huertos de los alrededores. En las paradas del mercado se podía encontrar una gran variedad de frutos secos, carnes crudas o curadas y pescado en salazón. La ciudad gozaba de una intensa actividad comercial. Ceramistas, toneleros, caldereros, vendedores de tela, peleteros y zapateros ocupaban todo el centro. Los panaderos vendían grandes panes hechos con salvado y otro tipo de manjares más exquisitos como crujientes buñuelos rociados con miel o finas y transparentes crepes. Los carros traqueteaban en el empedrado suelo de las grandes avenidas y no era de extrañar cruzarse con algún rebaño atravesando la ciudad. Las tiendas estaban abiertas la mayor parte de la mañana, pero todos los días a las 16 horas los hombres se reunían en los baños, lugar por antonomasia de la vida pública. Luego algunos de ellos se citaban en las tabernas cuyos mostradores daban a la calle. En estas bodegas de la plebe, los clientes podían comerse un plato de habas cocidas, lentejas o garbanzos fuertemente sazonados con especias tan surtidas como variadas. Las palas de los arqueólogos sacaban a la luz habitaciones enteras. Atrium, triclinium, se podían contemplar todas las habitaciones en 3 dimensiones. Ante la atenta mirada de los arqueólogos se elevaban las paredes de vestíbulos, habitaciones y comedores. Podían contemplar escenas de la vida cotidiana, representaciones mitológicas y rostros grabados de los habitantes del imperio. Durante mucho tiempo se pensó que los romanos decoraban sus paredes igual que nosotros las empapelamos. Al descubrir estas obras de arte, los arqueólogos comprendieron que estos decorados tenían un objetivo bien diferente. À Pompéi et dans toutes les autres villes d'Italie, en Pompeya, como en el resto de ciudades de Italia, tanto el interior como el exterior de las casas eran todo color y diseño. Por tanto, no se trataba de una simple decoración. Se trataba más bien de una decoración teatral, de un verdadero escenario, ya que los acaudalados personajes que las habitaban sentían la necesidad de reflejar el poder de su dinero y salir a escena. El gusto por el espectáculo formaba parte de la mentalidad romana. Por todo el imperio, artistas especializados pintaban estas singulares y coloridas escenas. Elaboraban ellos mismos los pigmentos y pasaban semanas enteras realizando verdaderas obras de arte. Sin embargo, los pompeyanos no se privaban de garabatear sus mensajes.
ya fuera sobre los frescos de su casa o en la de su vecino. Escribían en cualquier parte y no siempre mensajes románticos. La sexualidad supuestamente desatada de los romanos hizo fantasear mucho al respecto. Las representaciones sensuales o licenciosas eran frecuentes en las casas de Pompeya. De hecho, la forma de entender el sexo por parte de hombres y mujeres era distinta a la nuestra. Las conclusiones de los arqueólogos se vieron a menudo influidas por sus propios fantasmas. En 1995, los investigadores retomaron la excavación de un edificio cuyo vestíbulo había sido decorado con escenas eróticas pintadas y numeradas. Creían haber descubierto una casa de citas. 10 años más tarde, los arqueólogos se dieron cuenta de que se trataba de unas termas. El otro gran espectáculo de la Roma antigua eran los juegos del circo. En Roma, 55.000 personas, hombres y mujeres juntos, se hacinaban en el mayor anfiteatro de la antigüedad, el Coliseo. A partir de finales del siglo I de la era cristiana, los días de fiesta se multiplicaron. Los ciudadanos asistían casi 100 días al año a algún espectáculo, y en algunos casos, como en el de las victorias militares de Trajano, el emperador ofreció al pueblo más de 200 días de festejos. En esta época, cada ciudad del imperio contaba con un lugar específico para el montaje de espectáculos, teatro o anfiteatro. Se podían encontrar en todos los grandes núcleos de población de Hispania, la Galia, Bretaña o el norte de África. Pero la cantidad de edificios de este tipo significa que los juegos sangrientos eran practicados en todo el imperio con la misma pasión que en Roma. Descubrimientos recientes realizados en Éfeso han revelado que los gladiadores se enfrentaban a lo largo y ancho de toda la cuenca mediterránea, aunque estos combates eran más populares en Occidente. En Augusta Emerita, la zona de espectáculos estaba situada en el área oriental de la ciudad y estaba formada fundamentalmente por el teatro, el anfiteatro y el circo. Los dos primeros fueron construidos justo después de la fundación de la ciudad, mientras que el circo se construyó a lo largo del siglo I después de Cristo. Estos edificios, llamados también de ocio y representación, no solo servían para asistir a un drama o representar una lucha de fieras o unas carreras en el propio circo, también tenían otra funcionalidad, quizás aún más importante, la de servir de soporte, de escenario, al culto al emperador. En el año 80 después de Cristo, el emperador Tito inauguró el Coliseo y ofreció 100 días de juegos. $3.000 animales y 2.000 gladiadores murieron con motivo de estos festejos. En todas las arenas, una gran cantidad de público se hacinaba para asistir a tales espectáculos. Apostaban a las carreras de carros de caballos, algunos de cuyos conductores, los áurigas, eran considerados verdaderos héroes. En Roma, el circo máximo acogía a 150.000 personas que animaban a su favorito entre 4 equipos. Varias semanas de fiestas podían costar unos cuantos millones a los organizadores. Los gladiadores prestigiosos salían muy caros, hasta 50.000 sextercios, es decir, el sueldo anual de 1.000 legionarios.
Un combate reunía por lo menos a 120 hombres. Pero en la época del Imperio, estos juegos sangrientos eran una de las claves en el funcionamiento del sistema político romano. Permitían a los notables comprar los favores de sus electores, procurándoles su placer. También servían para que la plebe se evadiese de una vida llena de privaciones y miseria. Las ciudades se equipaban con arenas cada vez más suntuosas. Hay que decir que los romanos se convirtieron en verdaderos maestros en la organización de este tipo de eventos. En numerosas ocasiones, el Coliseo llegó incluso a transformarse en un recinto inundado con un lago artificial. La desviación de un acueducto permitía llenar la arena de agua tras impermeabilizarla con pez. Miles de hombres se enfrentaban con verdaderas batallas navales. Estas sangrientas escenificaciones tuvieron tanto éxito que acabó construyéndose un edificio especial para este tipo de representaciones, la Naumaquia. Todas las clases sociales acudían a las gradas del Coliseo compartiendo los espectáculos ofrecidos por el emperador. Roma contaba por aquel entonces con 1 millón de habitantes, la mayor parte de los cuales no había salido jamás de la ciudad. Para ellos el circo servía también como vehículo para viajar fuera del país y visitar el resto del mundo romano a través de las paradas, los combates que enfrentaban a prisioneros extranjeros o las cacerías de animales en las que era reconstruida pormenorizadamente la sabana africana. El Coliseo estaba diseñado como un extraordinario ingenio que podía acoger cualquier tipo de representación. Todo estaba previsto. En las entrañas de esta nave de piedra alumbrada por miles de lámparas de aceite eran accionados 28 ascensores de madera por un centenar de esclavos. Izaban con ayuda de un cable y un contrapeso unas jaulas de madera. Este sistema permitía colocar las fieras sobre la arena, pero también todos los decorados que hacían posible la minuciosa reconstrucción de una sabana, rocas, palmeras o arbustos traídos costosamente de África. Estos espectáculos de caza eran muy apreciados por el público asistente. Eran las únicas imágenes a las que tenían acceso de la lejana África, de donde provenían exóticos animales exportados en barcos llenos hasta la bandera. Estas matanzas eran tan numerosas que desde la antigüedad ciertas especies se encontraban en vías de extinción, como el elefante del norte de África o el león del Atlas. Pero, ¿cómo explicar la afición de los romanos por este tipo de espectáculos sangrientos? Pero los juegos salían cada vez más caros. Gravaban el presupuesto del Estado, ya de por sí alterado a causa de los gastos militares. Las excavaciones arqueológicas permitieron encontrar en una arena del sur de España una serie de textos destinados a cambiar la organización de los espectáculos. Establecían un límite de gastos y, lo más importante, prohibían la exposición a la muerte de los gladiadores. A partir de entonces no debía despilfarrarse más dinero. Estas disposiciones ponían de manifiesto la crisis generada por el sistema. De igual manera demostraban que los juegos habían llegado a tener un papel preponderante en la vida social de los romanos. Instrumento político, levantaban pasiones. El historiador romano Tácito relató el enfrentamiento entre los habitantes de Pompeya y los de Nócera por un espectáculo en la arena. Muchos de los frescos de Pompeya representaban combates de gladiadores. Pero en el transcurso de unas excavaciones, los arqueólogos descubrieron el cuadro de la batalla campal descrita por Tácito. Su relato contaba exactamente lo que podía verse en la obra. En el año 59 de nuestra era, los espectadores de las dos aldeas vecinas se insultaron antes de matarse unos a otros. Aquel día los combates se sucedieron en la arena y en las gradas.
Cuán lejos estamos de aquella imagen civilizada de la sociedad romana. Estas sangrientas refriegas ponían de manifiesto la decadencia de un mundo, aunque el imperio se encontrase en pleno apogeo. Se empezaba a gestar la crisis social. El ideal igualitario de la república estaba tocando a su fin. La diferencia entre las clases sociales era cada vez mayor, como lo demuestra la autopsia realizada a los cadáveres de los pompeyanos. En la cálida noche de aquel mes de agosto del año 79, Pompeya se hallaba sumida en un profundo sueño. Cuando el volcán explotó, toda la ciudad fue sorprendida debido al carácter repentino de la erupción. Pero casi nadie abandonó la ciudad, ya que ningún habitante era consciente del alcance de un fenómeno de estas características. Ningún historiador de la época, ningún naturalista, había asistido a una erupción volcánica de tal magnitud. Todos ignoraban el peligro que suponía el Vesubio para los 15.000 habitantes. No sería hasta la tarde del día siguiente cuando se iniciase una apresurada fuga hacia el mar. Para muchos, ya era demasiado tarde. Una primera ola abrasadora se deslizó por las faldas del Vesubio, carbonizándolo todo a su paso. Los pompeyanos fueron atrapados allí donde intentaron encontrar refugio. Familias enteras fueron diezmadas. Los arqueólogos encontraron a las víctimas en el mismo lugar en que murieron, pues nadie intentó desenterrar la ciudad tras la catástrofe. En su huida, estas gentes intentaron llevar consigo su tesoro. En una callejuela, una rica patricia asía con fuerza su collar más preciado. A su lado, un niño de unos 10 años envuelto en una sábana, cuyo molde reconstruyó hasta sus más finos pliegues. Una pareja quedó sepultada, asfixiada, bajo el porche de una casa. Intentaron protegerse de las finas partículas que obstruían su nariz y su tráquea, sin éxito. Entre los pliegues de su abrigo, el hombre escondía lo que había podido salvar, monedas de plata que ya no le servirían de nada. En el triclinium de una casa, un médico, alcanzado por la gran nube ardiente, apretaba contra su pecho el instrumental quirúrgico. Quizás pensaba curar a alguien. En pocas horas, Pompeya se convirtió en una ciudad fantasma. Días después de la erupción, ya nada emergía del manto de ceniza. La ciudad quedó inmovilizada. Si estas calles, sus casas y tiendas nos aportaron gran cantidad de información sobre la mentalidad romana y las condiciones de vida de los hombres y mujeres de Pompeya, a mediados del siglo XIX, el descubrimiento de los cuerpos permitió avanzar en relación a esta investigación. Los cadáveres también tenían mucho que decir al respecto. Pero antes hay que preguntarse, ¿cómo pudieron ser hallados los cuerpos en semejantes posturas cual estatuas creadas por la erupción? En el siglo XIX, Giuseppe Fiorelli se dio cuenta de que los esqueletos que sacaba a la luz estaban rodeados de una pequeña cavidad. Decidió infiltrar yeso en ella y constató que los cuerpos habían dejado su huella en negativo en las compactas cenizas. De este modo, fueron descubiertas las siluetas de 1 millar de habitantes muertos por asfixia a causa de las corrientes de lava. Recientes estudios genéticos demuestran que se trataba de familias enteras que permanecieron en Pompeya para no abandonar a una persona allegada incapaz de moverse. Había allí padres, hijos y abuelos.
Los cuerpos estaban tan bien conservados que con un simple golpe de vista los antropólogos podían determinar el sexo, la edad, peso y altura de cada individuo. Podían saber si habían intentado luchar por sobrevivir o si habían venido abajo de golpe. El descubrimiento de los cuerpos y sus respectivos moldes permitió avanzar en la investigación para desvelar las circunstancias de la muerte de estos hombres y mujeres. Pero lo que impactó realmente a los arqueólogos fue la resurrección de sus caras intactas perfiladas en los frescos de las ricas residencias. Cubierta por varios metros de ceniza relativamente quebradiza, la arquitectura de la ciudad fue milagrosamente preservada. Pompeya quedó depositada como en una urna. Como consecuencia podía reconstruirse la vida de los habitantes que los frescos presentaban a los ojos de los arqueólogos, así como tantos otros fantasmas. En las paredes polícromas se podían intuir el lujo y el bienestar. En las opulentas casas de los patricios de Pompeya, algunas de las cuales alcanzaban los 400 metros cuadrados, vivían más de un centenar de personas. Los dueños de la casa estaban acompañados por decenas de esclavos que permanecían allí a todas horas, noche y día. No tenían ningún tipo de intimidad, ya que cuando los sirvientes se alejaban eran los proveedores los que solicitaban audiencia. A pesar del lujo que los rodeaba, las miradas de los pompeyanos del siglo I denotaban seriedad. ¿Por qué? Los esqueletos proporcionaron mucha información al respecto. A lo largo de 30 años de trabajos en el enclave, el antropólogo Maciej Henneberg aprendió a descifrar cualquier pista que pudiesen contener estos huesos. Aquí tenemos el fémur de un hombre. Si echan una ojeada, constatarán que no difiere mucho de un fémur sano, que jamás se rompió. Sin embargo, si examinamos su cara interna, comprobaremos que este hueso no es del todo normal. De hecho, muestra signos de haber sufrido algún tipo de dolencia. Aquí tenemos otro fémur. Esta es la parte superior y esta es la inferior. Este hueso fue partido en dos y la pierna debió posiblemente sanar sola. Pero medía 5 centímetros menos y este individuo caminó el resto de su vida con un serio hándicap, lo que llegó a provocar una asimetría entre su pelvis y su cadera con todas las consecuencias que esto puede tener. Los romanos contaban con un tratamiento muy moderno de la cirugía ortopédica, pero por desgracia no todo el mundo tenía acceso a ella. Como ocurre hoy en día, algunas personas eran mejor curadas que otras y ello dependía fundamentalmente de las posibilidades económicas del paciente. Desde el siglo I de nuestra era se agudizó la miseria. El abismo entre ricos y pobres era cada vez mayor. Para sobrevivir, ciertos habitantes de las ciudades romanas se dedicaban a mendigar. El rictus patético de esta estatua de bronce descubierta en Pompeya da muestras de ello tras 2000 años de historia. La sociedad romana se empobreció de forma generalizada, como lo demuestran las inscripciones descubiertas en las paredes de algunas ricas moradas, parte de la casa en alquiler. Alquiler a partir del 1 de agosto de una casa con baño, almacén y buhardilla donde pueden dormir varias personas. Algunos propietarios alquilaban las habitaciones de su casa o las dividían en partes minúsculas donde se alojaban los más pobres de sus conciudadanos. Con esta ola de miseria, los robos se multiplicaron y algunos habitantes tomaron medidas para proteger su domicilio de los ladrones. La península italiana vivía en gran parte de los impuestos recaudados en especie en el resto del imperio.
El trigo provenía de Egipto y bastaba con una crecida del Nilo o una tempestad en el Mediterráneo para que se impusiese la carestía. El pan ya no se distribuía con regularidad. Privado de sus provisiones, endeudado por sus crecientes gastos militares, el mismo corazón del imperio conoció una inflación sin precedentes que anunciaba su inexorable final. Las paredes de Pompeya también dieron muestra de la miseria en que se hallaba inmersa una parte de la sociedad pompeyana. ¿Cuántas revelaciones? ¿Cuántas vidas rotas? ¿Cuántas historias secretas encierran aún las entrañas del Vesubio? Tras 2 días de erupción, el 26 de agosto del año 79, la ciudad de Pompeya reposaba bajo más de 6 metros de piedra pómez y cenizas, ahogando cualquier posible grito. Sin embargo, este desastre fue un milagro desde el punto de vista de miles de arqueólogos, ya que encontraron en el enclave napolitano las raíces de nuestra forma de pensar, de nuestra civilización. Finalmente, los 1000 muertos de Pompeya, estos guardianes de la ciudad, proporcionaron más información que los 14.000 supervivientes del desastre. Estos muertos son el testimonio de una época que ya no existe en un paisaje prácticamente intacto, pues el Vesubio no está más que aletargado. Todavía sigue vigilando la vida de los hombres y mujeres de la bahía de Nápoles.